Cuando se habla del narcotráfico global en el siglo XXI, los focos suelen dirigirse a los epicentros tradicionales: Colombia, México, Afganistán. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, un actor estatal ha mutado de manera radical para convertirse en uno de los nodos más críticos y peligrosos del crimen organizado transnacional: la República Bolivariana de Venezuela. Este no es un caso de corrupción endémica o de infiltración paulatina del Estado por cárteles. Es un proceso de captura criminal integral del aparato estatal, donde las fronteras entre gobierno, fuerzas armadas y megacártel se han desvanecido hasta volverse indistinguibles. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, y con Hugo Chávez como precursor, Venezuela dejó de ser un Estado fallido para convertirse, en la terminología de los organismos de inteligencia occidentales, en un Estado narco, o un Estado criminal. La mirada de la administración Trump, desde 2017 hasta 2021, fue particularmente incisiva y beligerante sobre este fenómeno. Su retórica, cargada de maximalismo, y sus acciones, centradas en sanciones draconianas y ofertas de recompensas millonarias por la cabeza de Maduro, pusieron el foco internacional sobre la intrincada red que convierte a Venezuela en la pieza clave del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y, cada vez más, en un facilitador esencial de la crisis de fentanilo que azota Norteamérica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el narcotráfico venezolano, es imperativo comenzar por su núcleo: el Cártel de los Soles. Su nombre, derivado de las insignias de sol que adornan los uniformes de los generales venezolanos, es literal y programático. No es una organización paralela al Estado. Es el corazón del poder mismo. Sus raíces se remontan a la era de Hugo Chávez. Inicialmente, durante los primeros años del chavismo, 1999-2005, la relación con el tráfico de drogas se caracterizó por una vista gorda estratégica. Tras la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de Venezuela en 2005, Chávez desmanteló cualquier mecanismo de control binacional que pudiera amenazar su autonomía. Este vacío fue rápidamente explotado por los grupos armados colombianos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, que vieron en la frontera venezolana un santuario y un corredor de tránsito seguro. El punto de inflexión fue el proceso de consolidación del control de Chávez sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Purgó a los cuadros percibidos como desleales y promovió a oficiales cuya lealtad personal era primordial sobre la competencia profesional. Este nuevo escalafón, en control de fronteras, puertos, aeropuertos y aduanas, pronto descubrió el lucrativo potencial de la taxonomía revolucionaria: cobrar por proteger los flujos de cocaína colombiana, que bajo presión de los Estados Unidos en el Pacífico, buscaban rutas alternativas por el Caribe y el Atlántico venezolano. Con el tiempo, pasaron de ser protectores a socios, y luego a gestores y dueños del negocio. La cocaína dejó de ser un problema colombiano para convertirse en un recurso estratégico venezolano controlado por la cúpula militar. A la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro, con menos carisma pero mayor necesidad de control y recursos ante la crisis económica inminente, profundizó esta simbiosis. El Cártel de los Soles se institucionalizó, con mandos específicos controlando corredores específicos, y con una cúpula que se confunde con el alto mando militar y el círculo íntimo de Maduro. La necesidad de dólares ante el colapso de la estatal petrolera y la caída de los precios del petróleo cimentó la dependencia del régimen hacia los ingresos ilícitos del narcotráfico. El cártel opera bajo el paraguas de la soberanía nacional, lo que le otorga una ventaja operativa única en el hemisferio: inmunidad diplomática y militar. Utiliza infraestructura estatal de manera descarada. Instalaciones militares como la Base Aérea Libertador en Maracay, la de El Sombrero en Guárico o el Aeropuerto Internacional de Maiquetía no son solo puntos de tránsito, son bases de carga. El puerto de La Guaira y Puerto Cabello son centros neurálgicos para el embarque en contenedores. Despliega aviones de la Fuerza Aérea Venezolana o aeronaves civiles con matrícula oficial o clonada para transportes claves hacia Centroamérica o el Caribe. Sus miembros, uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana o el Ejército, escoltan convoyes de droga por carreteras nacionales, con la excusa de ser cargamentos de ayuda humanitaria o material militar. Su operación es de una impunidad absoluta, ya que el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía actúan como sus abogados defensores, garantizando que cualquier arresto de bajo nivel o investigación sea archivada o que los detenidos sean liberados rápidamente. Esto crea un entorno de riesgo cero para la cúpula. Washington, a través de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, ha acumulado miles de páginas de evidencias, testimonios de arrepentidos y datos de inteligencia que pintan un cuadro incontrovertible. Como declaró en 2020 el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr,
El régimen de Maduro está envuelto en el narcotráfico, y muchos de sus líderes no son líderes de un gobierno, son capos de un cártel. Estos no son traficantes que se esconden en junglas o villas fortificadas. Son hombres públicos, con cargos oficiales, con decoraciones y presencia en actos de Estado. Bajo la mira de Trump, varios fueron señalados con nombre, apellido y precio por su cabeza, elevando la persecución de un problema de seguridad regional a una acusación de crimen de lesa humanidad. La acusación federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, marzo de 2020, señala a Nicolás Maduro Moros como el líder de un dispositivo de narcoterrorismo junto a otros altos cargos. Esta designación legal va más allá del simple tráfico, implicando el uso del terror para financiar y mantener el poder. Para la justicia estadounidense, Maduro es el jefe de la empresa criminal, el que da la protección política final, coordina con otros estados criminales, como Cuba e Irán, y asegura que los beneficios del tráfico alimenten las arcas del régimen y mantengan la lealtad de los militares. La oferta de recompensa de $15 millones por información que lleve a su captura o condena lo equiparó a los capos más buscados del mundo, como el Chapo Guzmán en su momento. Se le acusa de haber dirigido, junto a sus co-conspiradores, el envío de más de 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2006 y 2020, con un valor de mercado que supera los $60.000 millones. La evidencia sugiere que Maduro no solo tolera, sino que activamente dirige la estrategia logística y financiera del Cártel de los Soles, usando las ganancias para financiar programas de asistencia social, comprar lealtades y mantener el control sobre los círculos de poder. Diosdado Cabello Rondón, considerado durante años el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, es el enlace fundamental entre el aparato político del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el negocio criminal. Como presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, controla los hilos del poder interno, la propaganda y la estructura de inteligencia civil, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Las acusaciones de Estados Unidos lo señalan como uno de los líderes del Cártel de los Soles, supervisando múltiples rutas de tráfico, particularmente en el Corredor Oriental, y utilizando su poder para silenciar o cooptar a cualquier juez, fiscal o periodista que investigara sus actividades. Su red de lavado de activos, según el Tesoro de Estados Unidos, es vasta y compleja, involucrando empresas fantasma en Panamá y el Caribe, propiedades de lujo y operaciones comerciales en varios países. La clave de Cabello es su control sobre la disciplina militar y partidista, actuando como el garante de que los oficiales que participan en el cártel no enfrenten consecuencias internas. Tarek El Aissami Madá, ex vicepresidente, ex ministro de Industria y actualmente preso en Venezuela por casos de corrupción, una purga interna vista como un ajuste de cuentas, fue un protégé de Chávez. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos lo investiga desde hace más de una década, acusándolo de ser un facilitador clave del tráfico. Su perfil es crucial. De ascendencia sirio-libanesa, se le señala como el puente entre el Cártel de los Soles y redes de tráfico y lavado de dinero en el Medio Oriente, particularmente aquellas vinculadas a una organización terrorista libanesa. Como gobernador del estado Aragua, y luego como ministro, controló puertos y zonas industriales claves. Fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos bajo la ley Kingpin en 2017, siendo el funcionario venezolano de más alto nivel en recibir esa designación en ese momento. Las acusaciones más graves sostienen que facilitó la expedición de pasaportes venezolanos a miembros de organizaciones terroristas designadas, tejiendo una peligrosa telaraña de alianzas entre crimen organizado, tráfico de drogas y terrorismo internacional, un factor que eleva la percepción de amenaza para Estados Unidos e Israel. La ironía suprema recae en Néstor Reverol Torres. El hombre encargado de combatir el narcotráfico es, según la justicia estadounidense, un capo. Reverol, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, fue acusado por un gran jurado en Brooklyn en 2016 por conspiración para traficar drogas. Se le señala de usar su autoridad sobre la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo que custodia fronteras y puertos, para garantizar el paso seguro de los cargamentos, desviar las investigaciones y eliminar la competencia de traficantes no afiliados al régimen. Su caso es el ejemplo más claro de la institucionalización del tráfico. El jefe de la policía antidroga es el cártel mismo. La Guardia Nacional Bolivariana actúa como una empresa de seguridad y logística para los cargamentos, no como una fuerza del orden. Aunque no militar, el empresario colombo-venezolano Alex Saab Morán se convirtió en el gestor financiero y de abastecimiento internacional del régimen,
un papel esencial para el narcotráfico en un contexto de sanciones. Capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021, Saab manejaba una compleja red de empresas fantasma para evadir sanciones, importar bienes para el régimen, a menudo sobrefacturando, y, según las investigaciones, lavar dinero del narcotráfico. Su conocimiento íntimo de las finanzas del régimen lo hizo un testigo potencialmente devastador, lo que explica los férreos esfuerzos diplomáticos de Maduro para lograr su liberación. Además de él, una pléyade de generales activos o retirados controlan plazas específicas. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, aunque nunca acusado formalmente, es señalado por la inteligencia occidental como el supervisor militar de toda la operación, garantizando la cohesión interna y la disciplina en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Generales con mando en regiones como Zulia, Apure, Sucre y Falcón son esencialmente capos regionales del Cártel de los Soles, en control de las rutas terrestres, aéreas y marítimas bajo su jurisdicción. El control militar de las empresas estatales, como la minería y el petróleo, también se usa para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico. Aquí es donde la amenaza venezolana se vuelve directamente tangible para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela no es solo un productor, no tiene extensos cultivos de coca, aunque sí crecientes de opio. Es el puerto de salida predilecto y el centro logístico de reconfiguración del tráfico sudamericano. Y sus socios son los cárteles más poderosos y violentos del mundo, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, nueva generación. El mecanismo operativo preferido es el puente aéreo, que minimiza el riesgo de intercepción. El suministro primario es de cocaína base y procesada, que sale de los laboratorios en la frontera colombo-venezolana, bajo control de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el grupo de Gentil Duarte o Iván Márquez, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, quienes actúan como proveedores del Cártel de los Soles. El régimen venezolano les ofrece santuario y control territorial. La logística interna es cuando el Cártel de los Soles transporta la droga a pistas clandestinas en los vastos llanos venezolanos, principalmente Apure y Barinas, o a bases aéreas militares. Los militares venezolanos gestionan el almacenamiento y la carga. El salto aéreo es cuando aviones con matrícula venezolana, Cessnas Caravan, aviones ligeros reacondicionados y ocasionalmente jets de mayor calibre, son cargados con entre 500 y 2.000 kilogramos de cocaína por vuelo. Estas aeronaves, con su autonomía extendida por tanques de combustible extras, realizan vuelos nocturnos, a baja altura para evadir radares, los llamados narcovuelos, con destino a pistas clandestinas en Honduras, en la región de Gracias a Dios, y Guatemala, en Petén. Esta etapa es crítica. Honduras y Guatemala son los puentes aéreos donde la droga cambia de manos. La transferencia y retorno es cuando, en estas pistas, operativos de confianza del Cártel de Sinaloa o del Cártel Jalisco Nueva Generación reciben la mercancía. El Cártel de los Soles cobra su fe, en dinero, armas o una combinación, y el avión regresa a Venezuela, a veces cargado de efectivo en dólares para ser lavado a través de la economía bolivariana. La distribución final es cuando los cárteles mexicanos se encargan entonces del tráfico final a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, utilizando sus vastas redes de distribución y sus sofisticadas técnicas de cruce. Para los cárteles mexicanos, la relación con el régimen de Maduro es un acuerdo de nivel estratégico que va más allá de la cocaína, ofreciendo estabilidad y protección institucional ya que tratan con un Estado, no con un cártel vulnerable a operativos policiales. La impunidad está garantizada por la más alta autoridad, una ventaja que no tienen ni en México ni en Colombia. También se ofrece un volumen y logística insuperable, con la capacidad de mover toneladas en un solo embarque desde instalaciones seguras, protegidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se da una diversificación de rutas, reduciendo su dependencia del corredor pacífico colombo-ecuatoriano, sujeto a mayor vigilancia. Y, de mayor preocupación reciente, un acceso a precursores químicos. Venezuela, a través de sus conexiones con Irán, Rusia y China, se ha vuelto un punto de entrada para precursores químicos necesarios para fabricar metanfetaminas y, crucialmente, el fentanilo. Los cárteles mexicanos utilizan a Venezuela para la recepción y tránsito de estos químicos que luego sintetizan en laboratorios clandestinos en México. El régimen actúa así como un facilitador indirecto de la crisis de opioides que azota a Norteamérica, añadiendo una capa de letalidad al negocio. La administración Trump y los analistas de narcotráfico coinciden en que Nicolás Maduro es visto como el gran proveedor de materia prima que alimenta la crisis de cocaína y, de manera creciente, la de fentanilo en territorio norteamericano. Su régimen no es un espectador pasivo que cobra un peaje.
Es el garante activo de toda la cadena de suministro. La cocaína que termina en las calles de Chicago, Los Ángeles o Nueva York, y los precursores que permiten el fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses al año, tienen un sello de origen político: el Estado venezolano. El narcotráfico produce torrentes de dinero en efectivo que deben ser reintroducidos en la economía legal para ser utilizados por el régimen. Este proceso, conocido como lavado de activos, es tan vital como el transporte de la droga y está igualmente integrado en las estructuras estatales. La arquitectura financiera clandestina se basa en el oro y minería ilegal, ya que el arco minero del Orinoco, una vasta región rica en oro y coltán, es controlado por el ejército venezolano y grupos armados irregulares. El oro extraído ilegalmente se vende en mercados internacionales a través de una red de empresas fachada, proporcionando al régimen un ingreso en divisas que no pasa por los controles bancarios internacionales y que se mezcla con el dinero del narcotráfico. El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a la minería ilegal como un motor de la corrupción y el lavado. También se utiliza la sobrefacturación de importaciones. El caso de los comités locales de abastecimiento y producción. Empresas vinculadas al régimen y a Alex Saab se beneficiaban de un esquema masivo de sobrefacturación en la importación de alimentos. Los comités locales de abastecimiento y producción. Se pagaban precios inflados por productos de baja calidad, y la diferencia era blanqueada para el beneficio de la cúpula. Este esquema permitía legitimar la entrada de grandes sumas de dinero ilícito, incluyendo las ganancias del narcotráfico. La banca clandestina y paraísos fiscales es otra herramienta, ya que la red de lavado se extiende a jurisdicciones laxas en el Caribe, Europa del Este y Asia. Se utilizan empresas offshore y cuentas bancarias complejas para mover el dinero. Funcionarios venezolanos de alto rango han sido vinculados a los Panama Papers y otras filtraciones, revelando la magnitud de las fortunas ocultas. Finalmente, el uso de criptomonedas y petróleo ha sido explorado ante las sanciones, utilizando criptomonedas, como el fallido Petro, para intentar evadir los controles. Además, el sistema de intercambio de petróleo por bienes y servicios con países como Irán y Turquía ha servido como mecanismo para mover valor y blanquear las ganancias ilícitas al camuflarlas como transacciones comerciales legítimas. En cuanto al rol de la estatal petrolera y la deuda, la petrolera estatal fue convertida en una caja chica para el lavado. Contratos petroleros amañados y la venta de crudo a través de intermediarios sancionados permitieron desviar miles de millones de dólares. El colapso financiero de la empresa se debe, en gran medida, a la corrupción masiva y al uso de sus finanzas para enmascarar transacciones ilícitas del régimen y del cártel de los soles. Deja tu like, suscríbete y comparte. Una de las características más singulares del narcoestado venezolano es su capacidad para protegerse a través de alianzas estratégicas con potencias globales. Para la administración Trump, la amenaza venezolana no era solo criminal, sino también geopolítica, al convertirse en un punto de apoyo para los adversarios de Estados Unidos. Rusia es el principal proveedor de soporte político y militar a Venezuela. Proporciona soporte político en la Organización de las Naciones Unidas, utilizando consistentemente su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para bloquear cualquier resolución que condene o sancione al régimen de Maduro, proporcionándole un escudo diplomático invaluable. También realiza venta de armamento, manteniendo el flujo de armas y equipos militares a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asegurando la lealtad y capacidad operativa de los generales del Cártel de los Soles. Además, proporciona ayuda financiera y petrolera, ya que empresas rusas como Rosneft, antes de ser sancionada, ayudaron a Maduro a comercializar su petróleo, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y proporcionando liquidez. Este apoyo financiero es esencial para que el régimen sobreviva al aislamiento económico y mantenga su estructura de poder. La relación con Irán es logística y económica, centrada en la supervivencia mutua ante las sanciones de Estados Unidos. Proporcionan suministro de petróleo y precursores, enviando buques cisterna a Venezuela con gasolina, aditivos y, crucialmente, precursores químicos para refinerías. Estos buques, que desafían abiertamente las sanciones estadounidenses, demuestran una capacidad de coordinación logística que es invaluable para el narcoestado. Con su experiencia en evasión, Irán ha transferido conocimientos y técnicas a Venezuela para sortear los sistemas de rastreo financiero y comercial de Estados Unidos, una habilidad crucial para el lavado de dinero del narcotráfico. Aunque la relación de China es primariamente económica, es un gran acreedor de Venezuela, su apoyo financiero y tecnológico sirve para apuntalar al régimen, indirectamente beneficiando al Cártel de los Soles. El respaldo de Beijing proporciona una fuente de crédito y una infraestructura tecnológica, como el polémico sistema de identificación del Carnet de la Patria, que ayuda al control social y a la estabilidad del narcogobierno. La administración Trump
abordó el tema con un enfoque de máxima presión sin precedentes, aplicando el mismo manual usado contra Corea del Norte e Irán. Realizó la criminalización directa de la cúpula. Las acusaciones federales contra Maduro y su círculo, marzo 2020, rompieron un tabú diplomático. Nunca antes un jefe de Estado en ejercicio en el hemisferio occidental había sido acusado formalmente de narcotráfico por los Estados Unidos. El mensaje era claro. No los vemos como un gobierno legítimo, los vemos como una organización criminal. Esto justificó la aplicación de la ley penal sobre asuntos tradicionalmente reservados a la política exterior. Se aplicaron sanciones financieras abrumadoras. El Departamento del Tesoro aplicó sanciones bajo la ley Kingpin, la ley Magnitsky y órdenes ejecutivas, congelando activos y prohibiendo transacciones con cientos de oficiales venezolanos, sus familiares y sus empresas. El objetivo era estrangular financieramente al régimen y a sus operaciones criminales, cortando su acceso al sistema financiero global, el sistema Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Se hicieron ofertas de recompensas millonarias. El programa Narco-Recompensas del Departamento de Estado ofreció $15 millones por Maduro, $10 millones por Diosdado Cabello, $10 millones por Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, y $5 millones por otros oficiales. Esto incentivó la deserción y la entrega de información desde dentro del propio régimen, logrando la captura de figuras como Carvajal y la cooperación de otros exfuncionarios. Hubo presión militar y de inteligencia. Se desplegaron activos navales en el Caribe Oriental, una de las mayores operaciones antidrogas en décadas, para disuadir el tráfico marítimo y aéreo. La cooperación con aliados como Colombia se intensificó para interceptar vuelos y compartir inteligencia en tiempo real sobre los narcovuelos. Finalmente, se realizó el reconocimiento a Juan Guaidó. Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino legítimo en 2019, la administración Trump buscó crear una autoridad paralela a la cual transferir los activos congelados del Estado venezolano y deslegitimar por completo a Maduro en foros internacionales, buscando un camino para la transición política. La estrategia fue criticada por algunos sectores por endurecer la posición del régimen, por afectar a la población civil con las sanciones económicas generales y por no lograr su objetivo principal, derrocar a Maduro. El régimen, con apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China, sobrevivió, adaptándose a través del lavado de activos y buscando rutas más clandestinas y diversificando sus socios criminales. La máxima presión económica resultó en un daño humanitario significativo sin conseguir la caída del gobierno. La geografía venezolana se ha zonificado en función de la logística del Cártel de los Soles, con cada corredor bajo el control de una facción militar específica o de un general de confianza. El corredor occidental, marítimo y aéreo, en Zulia y Falcón, es la ruta tradicional del Caribe. La droga sale por lanchas rápidas, go fast, y semisumergibles hacia República Dominicana, Haití, Puerto Rico y las Antillas Menores, o hacia buques nodriza en aguas internacionales. También salida aérea desde pistas clandestinas en la Sierra de Perijá, cerca de la frontera colombiana. La Guardia Nacional Bolivariana y la Armada, bajo el mando de capos regionales del cártel, garantizan el paso seguro a cambio de su parte. La porosidad de la frontera con la Guajira colombiana facilita la entrada de la cocaína. El corredor oriental, marítimo, en Sucre, Anzoátegui y Delta Amacuro, se ha vuelto vital para el tráfico hacia Europa y África Occidental. La droga se embarca en contenedores desde puertos como Guanta y Puerto La Cruz, camuflada entre cargamentos legítimos. El delta del Orinoco, con sus innumerables caños y una mínima presencia estatal, salvo la militar, es la zona de salida perfecta para las lanchas que se dirigen a Trinidad y Tobago o a buques de mayor calado en el Atlántico. La cocaína que llega a España, Portugal y los Países Bajos a menudo pasa por este corredor. El corredor central, aéreo, en Los Llanos, Apure, Barinas, Guárico, es el corazón de la conexión aérea con Centroamérica. Las vastas extensiones de tierras despobladas, especialmente en el estado Apure, se han plagado de pistas clandestinas en haciendas controladas por militares y grupos guerrilleros colombianos, particularmente las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que actúan como socios. La logística aérea se gestiona desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar que los radares no reporten los narcovuelos. El Corredor del Sur, terrestre y fluvial, en Amazonas y Bolívar, utiliza rutas fluviales y terrestres hacia Brasil y Guyana. Este corredor es usado principalmente para el tráfico de drogas y también para el oro y minerales ilegales. La droga sale por puertos brasileños o se mueve hacia África. Este corredor está estrechamente ligado a la explotación minera ilegal,
que proporciona la liquidez en oro para las operaciones del narcotráfico. Las implicaciones de la transformación de Venezuela en un narcoestado son profundas y multidimensionales, afectando la estructura interna del país, la estabilidad regional y la seguridad global. La corrosión institucional es el precio más evidente de la captura estatal. Desde la presidencia hasta el último eslabón del poder judicial, el sistema ha sido cooptado por intereses criminales. Esta penetración ha corrompido toda institución, desde el poder judicial hasta el sistema electoral. Los jueces actúan bajo el dictado de los capos uniformados. La Asamblea Nacional legisla para proteger las redes ilícitas. Y el sistema electoral es instrumentalizado para perpetuar en el poder a la cúpula cleptocrática. La ley se ha convertido en el capricho de los capos uniformados, y la población civil es la principal víctima de esta cleptocracia sin límites. La devastación económica es una consecuencia directa. La economía legal ha colapsado, ya que le resulta imposible competir con los negocios ilícitos y el contrabando. Las empresas que operan dentro del marco legal no pueden hacer frente a la ventaja competitiva que otorga el lavado de dinero y la evasión fiscal a gran escala que caracteriza a las operaciones del narcotráfico. Esto ha provocado el cierre masivo de industrias, la hiperinflación y el deterioro de los servicios públicos esenciales. El narcotráfico no solo utiliza la infraestructura del Estado, sino que también la financia en parte, creando un círculo vicioso de dependencia y corrupción. En el ámbito social, la violencia criminal se ha desbocado. Venezuela ostenta una de las tasas de homicidio más altas del mundo, resultado de la impunidad rampante, el control territorial de grupos armados irregulares y la militarización de la vida civil. El colapso de la sanidad, la educación y la seguridad alimentaria ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes, que ha forzado un éxodo sin precedentes de más de 8 millones de personas. Estos migrantes y refugiados buscan desesperadamente seguridad y oportunidades en países vecinos y más allá, poniendo una presión significativa sobre los sistemas sociales y económicos de las naciones receptoras. Para la región, el principal efecto es la exportación de la inestabilidad. Las redes financieras del narcoestado venezolano no respetan fronteras. Sus operaciones de lavado de dinero en Panamá, Colombia, Perú, Uruguay, Aruba y Curazao socavan activamente la integridad financiera de estos países. Esto facilita la corrupción a nivel local y distorsiona las economías nacionales, haciendo que sean vulnerables a las crisis financieras y a la infiltración del crimen organizado. La alianza con guerrillas colombianas, específicamente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es un factor crítico de desestabilización. Venezuela les proporciona santuario, apoyo logístico y una base para sus operaciones de narcotráfico, lo que desestabiliza la frontera y alimenta el conflicto interno en Colombia. Esta complicidad convierte a Venezuela en un actor clave en la compleja dinámica del conflicto colombiano, dificultando la consolidación de la paz. El resurgimiento del flujo de drogas por el Caribe representa una principal amenaza para las naciones insulares. Estas islas, muchas de las cuales carecen de la capacidad de intercepción para frenar la marea, se convierten en puntos de tránsito vulnerables. Este tráfico no solo aumenta la criminalidad local, sino que también expone a estas pequeñas naciones a la coerción y la corrupción por parte de las redes transnacionales de narcotráfico. Para Estados Unidos y Europa, el narcoestado venezolano constituye una amenaza directa a la seguridad pública. Al asegurar un flujo constante y de bajo riesgo de cocaína de alta pureza hacia sus mercados, los costos se acumulan en términos de salud pública, adicción y crimen asociado. La droga que llega a las calles del norte es el combustible que financia la maquinaria represiva y corrupta del sur. Una amenaza más grave aún es la facilitación de precursores químicos para el fentanilo. Esto eleva la amenaza a una crisis de salud pública y seguridad nacional en Estados Unidos, dada la letalidad y el impacto devastador del fentanilo en las comunidades. El régimen venezolano no solo es un facilitador del tráfico de cocaína, sino que también está incursionando en la facilitación de rutas e insumos para el opioide sintético más mortal. La alianza con actores no estatales violentos y con estados paria, Irán, Rusia, crea un eje criminal transnacional de gran peligrosidad. Esta cooperación no se limita al narcotráfico. Incluye la transferencia de tecnología de vigilancia, el apoyo militar y la coordinación en foros internacionales, buscando socavar la influencia democrática y desafiar las normas internacionales. Esta conexión global convierte al problema venezolano en un desafío geopolítico de primer orden. Bajo la lupa de sucesivas administraciones en Estados Unidos, la verdad sobre Venezuela ha quedado expuesta con crudeza. Los mayores narcos de Venezuela no son figuras marginales o prófugos, son los líderes del país, el presidente, el vicepresidente del partido de gobierno,
ministros, generales y jueces. Esta élite ha transformado una nación rica en un sanctuary state para el crimen organizado global. Mientras el cártel de los soles controle el Palacio de Miraflores, Venezuela seguirá siendo, más que un país, un cartel con bandera, una amenaza existencial para la seguridad hemisférica y un símbolo trágico de la corrupción estatal total. La inacción o la respuesta insuficiente solo garantizan la continuidad de esta amenaza a la estabilidad regional y la seguridad global.